Vale, ahí les veo. Bueno, un poquito este es el esquema de la sesión de hoy. La idea es presentar Senda, que hay muchas personas que ya nos conocen, pero quizás otras que no. Senda es un centro terapéutico dirigido, orientado principalmente al trabajo con niños, niñas, adolescentes y adultos, familias, y un centro de formación para profesionales también. Llevamos desde el 2012 principalmente realizando formaciones a docentes, y desde el curso pasado que estamos abriendo espacios de supervisión profesional también, principalmente orientados a la supervisión de terapia infantil. Y bueno, pues Laura Villarreal, que no sé si quieres presentarte tú, Laura, si te ven la cara también. Bueno, yo soy psicóloga, también tengo formación en psicomotricidad y danza movimiento terapeuta, y en el centro estoy desde, creo que Así desde los 2000, inicios, 2000, creo casi que de 2014, Senda empezó por en ahí. 2013, yo creo que desde Sí, el he perdido la 2014 que cuenta, estás. creo. Y sí, y actualmente, bueno, también aparte de, de dar atención en el centro, también estoy trabajando en la universidad, dando clases en el máster de danza movimiento terapia y bueno, aquí estamos acompañando un poco. Gracias, No gracias sé si, por sumarte sí, a esta iniciativa. sí. No sé si hay algo más, pero creo que lo más Bueno, importante es... y que estás actualmente trabajando en terapia infantil, ¿no? Yo creo que es Sí, interesante sí, tengo que experiencia ya hace un tiempo desde más de 20 años trabajando en el área de la discapacidad, en salud mental, he trabajado en atención primaria y bueno, actualmente trabajo en el ámbito privado y en el centro, y mm, en esta senda. bueno, yo soy Verónica Antón, que soy la directora del proyecto de Senda. Bueno, vengo del ámbito de la psicología, soy psicóloga y soy terapeuta psicomotriz, y luego me formé en Gestalt y en terapia familiar sistémica. Y nos interesaba como también poner como marco del tema que vamos a tratar o de la forma en la que lo vamos a tratar, también vinculándolo a los marcos desde los cuales trabajamos, porque tanto Laura como yo y de alguna manera pues el proyecto de Senda, nos hemos formado en una línea de psicología psicodinámica, ¿no? Y combinamos pues esta línea psicodinámica con lo que es la psicomotricidad, ¿no? Entonces, en nuestra clínica está muy presente el trabajo corporal. Yo creo que en general en Senda compartimos mucho esta mirada. Entonces, también el tema que vamos a tratar hoy lo vamos a tratar desde esta perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva psicodinámica y desde una perspectiva en donde el cuerpo tiene un lugar importante, ¿sí? Eh, Luego vamos a hablar pues propiamente de los cuentos, y vamos a presentar la guía y vamos a presentar la formación. Este es un poquito el guión de la sesión. Bueno, de alguna forma estos referentes teóricos metodológicos son los que sustentan esta reflexión que vamos a hacer hoy sobre cuentos infantiles. Nos interesaba en un primer momento hablar de los diferentes contextos y las implicaciones que tiene cada uno de estos contextos, porque nos ha pasado que bueno, en Instagram empezamos a hablar del tema de los cuentos, pues aparecía mucho la demanda por parte también de familias, ¿no? De, bueno, pues un cuento para esto, un cuento para esta otro, ¿no? Como había como una necesidad a veces en el entorno familiar de encontrar un cuento para cada cosa, ¿no? Y también es una reflexión que queríamos hacer, ¿no? Y qué pasa con los cuentos en el entorno familiar, que son cuentos para pasarlo bien, para disfrutar, para compartir ese tiempo en familia, que no tienen por qué ser pedagógicos. Por eso decidimos diferenciar lo que sería como una guía o una recopilación de cuentos orientado a un ámbito escolar y terapéutico, o un ámbito profesional, y una guía orientada más al ámbito de la familia, que en realidad es una bonita recopilación de cuentos que no están
enfocadas o no están organizadas por temáticas específicas, porque desde nuestra perspectiva en lo familiar, el eje principal no es el trabajo, ¿no? No es el que los niños o las niñas trabajen ciertos temas, sino que en realidad pues disfruten de esos tiempos compartidos con sus padres, con sus madres, ¿no? Entonces nos gustaba como orientar esta reflexión de hoy específicamente en el ámbito terapéutico y ver qué extrapolación se podía hacer del ámbito terapéutico al educativo y qué aspectos tener en cuenta también. Porque vamos a estar hablando desde un marco terapéutico que obviamente no es el mismo objetivo, no es el mismo alcance que tiene un espacio educativo, un espacio escolar. Entonces, en el ámbito escolar tenemos que tener la precaución, el cuidado de que quizás no todas esas criaturas que tenemos en este grupo de 25 pues van a estar en el mismo momento o van a estar necesitando lo mismo o van a estar preparadas o preparados para determinadas simbologías, determinados estímulos o determinadas temáticas. ¿Sí? Entonces, en un ámbito terapéutico o en un ámbito a veces escolar, pero más de pequeño grupo, más en estos espacios donde el referente de educación especial o de necesidades educativas o necesidades de soporte educativo, pues puede hacer un pequeño grupo y puede conocer un poquito más en qué momento, en qué contexto, en qué realidad emocional está esa criatura, pues sí que hay algo que podemos extrapolar, pero con mucho cuidado. ¿Sí? A veces hemos hablado con maestras, por ejemplo, en las formaciones de acompañamiento emocional, cuando hay una situación de una muerte en un grupo, ¿no? Por ejemplo, la muerte de una mamá o de la muerte de un papá en un grupo, y muchas veces las maestras reflexionaban, ¿no? Bueno, pues contamos un cuento sobre la muerte en este momento, ¿no? Y es algo que hay que pensar muy bien, porque yo estoy trayendo ahí pues un contenido que quizás puede ser que para unas criaturas sea demasiado impactante o puede ser que para otras no sea el momento de escucharlo, ¿sí? Por ejemplo, si a una criatura se le acaba de morir su mamá o su papá, pues seguramente no sea el momento de compartir en el grupo un cuento tan literal sobre la muerte. Y quizás tenemos que hablar de esto desde otros lugares y un poquito más adelante, pues podemos traer un cuento, ¿no? Porque yo me tengo que Sí. asegurar que eso no va a impactar negativamente también en los niños y niñas. No, yo quería agregar ahí que nos parecía también importante escuchar, ¿no? Digamos, no solo al niño, sino también al grupo, ¿no? Porque es importante siempre, Mm, digamos, cuando aparece un tema que realmente necesita ser abordado, hay una hay una insistencia, ¿no? En el tema, mm, hay una insistencia en acciones, en decires. Entonces es importante tal vez estar atento a eso y saber y ir escuchando a ver si es el momento o no para introducir, ¿no? Algún tema a sí, través de un cuento. Esto me parece como importante, nos parecía como importante. sí, sí, sí. Bueno, entonces, y también otro tema que nos parecía como interesante traer es cómo el objetivo del espacio terapéutico es un objetivo de ayuda, es un objetivo en donde hay un malestar, donde hay un sufrimiento infantil. Y esa familia trae a ese niño o a esa niña a terapia para que le ayudemos y acompañemos en ese malestar. Entonces, el objetivo es un objetivo de ayuda, es un objetivo de acompañamiento vinculado a ese malestar. En lo educativo es diferente. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poquito más en estos cuentos que ayudan a acompañar ese malestar. ¿Sí? O sea, hemos hecho una selección que podría ser muchísimo más amplia, pero que la hemos hecho en función de este trabajo con el malestar y con el sufrimiento infantil. Vale, entonces, ¿cuál es la riqueza de los cuentos, no? ¿Por qué los cuentos tienen esta dimensión que de alguna manera nos conecta de una manera tan profunda, de una manera tan especial con los niños y niñas? ¿Y por qué a ellos y a ellas les gusta tanto esto de poder acercarse a la realidad desde estas narrativas, desde estas imágenes, ¿no? El cuento se caracteriza principalmente por traer un lenguaje simbólico, por traer un lenguaje metafórico, por traer un lenguaje emocional
que de alguna forma nos hace de puente con ese mundo interno infantil, ¿no? Que de alguna manera nos acerca a esa comunicación profunda, a ese entender cómo esas imágenes también impactan en la criatura y cómo le ayudan a comprender la realidad interna y la realidad externa. ¿Mm? Entonces hablamos como de esta metáfora de puente en tanto nos permite llegar a un lugar que a veces a través solamente de la palabra o del lenguaje más lógico, racional, adulto, no llegamos. ¿No? No sé, Laura, si quieres... Sí, eh, y me parece muy importante pensar en este recurso como, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un recurso simbólico, ¿no? Lo simbólico tiene que ver con esta capacidad de poder imaginar, de recordar situaciones o de evocar algo en ausencia, ¿no? Que es un logro también madurativo y que se va también complejizando a medida que vamos avanzando en el desarrollo, ¿no? Entonces, es muy importante, ya de por sí, el cuento, ¿no? Como un recurso que ya da lugar a que, bueno, a que justamente el niño acceda, ¿no? A una parte que es muy importante. Y por supuesto hay que adecuarlo de acuerdo al momento evolutivo, que eso también es muy importante, ¿no? Que eso mm, también, bueno, lo vamos a ir diciendo, ¿no? Lo vamos a ir hablando, pero sí, que es muy importante también en esto, ¿no? Por eso empezamos con narraciones más orales y con el tema del cuerpo, donde el cuerpo está más implicado, ¿no? Después introducimos, ¿no? Más las imágenes, las ilustraciones, ¿no? Que aparecen, empieza a aparecer algo de la imagen y luego evocar a través de la lectura, ¿no? Que también es como, bueno, es otro paso, ¿no? Es un lugar donde está, hay una base, digamos. Pero bueno, no quiero abrir mucho más ahí, creo que es importante seguir, pero que saber que hay un proceso también en el cual el niño llega, digamos, ¿no? Al cuento, digamos, y que es mm, importante. El cuerpo siempre está, tanto del lector como del niño, entonces también es muy importante tenerlo presente. sí. También, bueno, entendemos el cuento como una puerta, ¿no? Como una puerta a la imaginación, a la ficción, como una puerta que abre posibilidades a la creatividad, ¿no? Y esto es una parte importante porque a veces las personas adultas nos quedamos más en la literalidad de los cuentos y nos quedamos en la lectura, en esta parte como más concreta. Y es interesante, bueno, hoy vamos a hablar también de todas las posibilidades que hay en la creación de cuentos también, ¿no? No solo en ir a buscar los libros que nos parecen interesantes, que nos parecen, digamos, atractivos para tratar determinados temas, sino también qué pasa cuando nos animamos a crear esos cuentos, a crearlos con los niños y niñas o a crearlos nosotras a partir de lo que vemos que está sucediendo en la sesión de terapia, por ejemplo. ¿No? Y luego, como de alguna forma, cuando traemos una historia, cuando traemos una narrativa y traemos un cuento al espacio de la terapia, cómo ese cuento nos puede hacer de espejo, ¿no? Cómo nos podemos sentir reflejados o reflejadas y sentir ese poder de la identificación, ¿no? Con personajes o con símbolos de la historia, ¿no? Y esto es algo que es interesante porque de alguna forma abre la posibilidad de identificar algo que me puede estar sucediendo dentro, ¿no? Por ejemplo, en uno de los cuentos que incluimos en esta recopilación que hicimos, que se llama Palabras Semillas, eh, es un cuento que trata sobre el poder de las palabras y qué pasa cuando nos dicen palabras que duelen o qué pasa cuando nos dicen palabras que nos hacen sentir bien, ¿no? Y cómo, de alguna forma, a través de una historia así, un niño o una niña puede identificar que quizás está recibiendo un maltrato por parte de otra criatura, que quizás está recibiendo un trato que no le hace sentir bien. Es decir, cómo a través de la historia yo puedo identificar algo de mi mundo interno, ¿no? Puedo identificar algo que me estaba haciendo ruido, que me estaba haciendo sentir
malestar, pero que yo no podía poner palabras, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en cuentos que tocan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, por ejemplo, el cuento Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, que habla de, pues, de cómo tu cuerpo puede ser tocado o no puede ser tocado, ¿no? Qué sensaciones pueden Sí. generar, ¿no? Ujú. Qué límites podemos establecer y cómo quizás trayendo este cuento, esa personita puede identificar, mm, quizás hay personas que no me están tocando de una manera que me gusta, ¿no? Quizás puede identificar una sensación de desagrado, de asco, de malestar, ¿no? Entonces, si bien no es un cuento que para nada va a traer el fantasma del abuso sexual, es decir, no lo trae como un tema, porque quizás es para un niño o una niña pequeña, si no hay un indicador de que esto puede estar sucediendo, pues quizás sería demasiado invasivo traer un cuento en donde explícitamente se habla del abuso. Son cuentos que abren puertas, ¿no?, a identificar y que nos pueden hacer de espejo en cuanto a que esa criatura puede sentirse identificada con determinado personaje que en un momento puede sentirse incómodo o puede no querer determinado tipo de contacto. Entonces, como esto puede abrirnos una puerta, por ejemplo, a hablar de qué nos gusta y qué no nos gusta en el contacto con otras personas en nuestro cuerpo, ¿no? Si nos gusta que nos den besos, si no nos gusta, si nos gusta que nos toquen, si no nos gusta, en qué partes del cuerpo me siento cómoda si me tocan, en qué partes del cuerpo no me siento cómoda si no me piden permiso, ¿no? Como todo esto de alguna forma nos permite abrir temáticas que quizás de otra forma, pues bueno, quizás tardaríamos más en llegar, ¿no?, a identificar estas sensaciones o estas emociones más internas. Y hay dos cosas importantes aparte de esto que me parece Mm, importante, ¿no? Piensen que la lectura, ¿no? Posibilita como regresar, ¿no? Como avanzar y retroceder en un lugar. Es algo que fija también, ¿no? Tanto la imagen como la letra es algo que está ahí y que pues se puede regresar. Eso también da lugar a que el niño pueda regresar, pueda, ¿no? Pueda, ¿no?, memorizar, pueda repetir, pueda fijar, pueda introducir, ¿no? Como hay una seguridad también ahí en el cuento. mm, Eh, mm. Creo que es un punto también importante, ¿no?, a tener presente. Sí, y luego la dimensión de todos los mensajes que se transmiten en los cuentos, que yo creo que esto es algo súper importante a tener en cuenta, ¿no? Como el cuento por el simbolismo, por lo metafórico, sobre todo cuando tratamos cuentos más, ¿cómo decirlos?, más tradicionales o más cercanos a los cuentos tradicionales, no estos cuentos más pedagógicos, digamos, ¿no?, que son bastante recientes en la historia de la narrativa infantil, pero cómo los cuentos traen mensajes muy potentes que van directo al inconsciente y que de alguna forma entran sin ser filtrados y censurados por la conciencia o por la razón. Esto es muy importante porque, y esto nos tiene que hacer pensar también en qué cuentos vamos a contar y qué cuentos no vamos a contar también. Porque hay cuentos que traen mensajes que pueden ser mensajes muy moralizantes, muy teñidos de estereotipos de género, muy teñidos de quizás como de mensajes que sabemos que no ayudan al desarrollo, ¿no? Por Sí. ejemplo, yo le comentaba a Laura de un cuento que estaba viendo hace poco, muy orientado a la etapa 03, ¿no?, en donde hablaba en donde era un personaje que todo el tiempo, perdón, eran diferentes personajes, mamá, papá y bebé o niño, niña pequeña, que se iba a la escuela y se despedían, ¿no? Y el mensaje que se transmitía es, ya eres grande, no tienes que llorar, te toca quedarte en la escuela, te lo vas a pasar muy bien, no llores, sepárate sin conflicto, sin miedo, sin enfado, ¿no? Y, bueno, y tenemos que pensar si queremos transmitir ese mensaje. Si queremos transmitirle a una criatura, tienes que ser grande, no tienes que tener miedo, no tienes que llorar, no tienes que enfadarte. O quizás es más interesante abrir mensajes de, bueno, pues cómo te estás sintiendo o cómo te sientes cuando te separas, ¿no? Y acoger las emociones que traiga la separación.
y que también traiga el ir hacia el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? El ir hacia la escuela. Y en un desarrollo más normal, quizás lo más importante es normal, esperable, quiero decir, ¿no? Sí, Lo mejor así. Eh, Creo que cuanto más abierto es el mensaje y más metafórico es mucho más interesante porque da lugar, ¿no? Después podemos pensar cuando quizás es necesario introducir algún cuento que tenga, ¿no?, algún mensaje un poco más claro o que el niño requiera algo más concreto y tangible, ¿no? Por mm. ejemplo, bueno, eso es algo para pensar también. Sí, sí, porque estamos hablando también del ámbito terapéutico, ¿no? Y por eso es interesante también esta diferenciación. En un desarrollo esperado, quizás eh, eh, a mí me sobra, por ejemplo, el cuento más pedagógico, ¿no? El cuento en donde se habla mucho de la emoción, se categoriza la emoción, se clasifica la emoción y quizás invitaría más a buscar cuentos que emocionen, ¿no? Antes hablábamos con Laura cuando preparábamos este encuentro de la diferencia entre los cuentos que emocionan y la diferencia de los cuentos que hablan sobre la emoción. Y decíamos, en un desarrollo esperado, es mucho más interesante traer narrativas que emocionan, ¿sí? Y a veces en un desarrollo en donde pues hay cosas que Más quizás, rígida. claro, que hay aspectos más rígidos, que hay aspectos en donde cuesta más llegar por ejemplo, la empatía, a comprender cómo me siento y cómo se siente la otra persona, puede ser Donde la importante. abstracción tal vez no está todavía, ¿no?, instalada totalmente, ¿no? Porque el nivel de abstracción implica mucho más, ¿no? Mm. O no hay algo de lo que, de las emociones que pueda ser algo, ¿no?, totalmente eh, cercano, ¿no? Que no se puede todavía, ¿no?, percibir. Es tal vez interesante poder jugar con eso, esos eh, que quizás son un poco más claros, ¿no? Por Sí, ejemplo, más bueno, pedagógicos, más ¿no? pedagógicos, ahí Mm, está. mm. Sí, porque quizás hay niños o niñas que por su manera de funcionar, por su manera de estar en el mundo y de acercarse a la realidad, necesitan esta parte, o sea, o necesitan llegar a la emoción a través del pensamiento, llegar a comprender la emoción a través del pensamiento, ¿no? Por eso Y es ahí creo que interesante esos ajustes, ¿no? De que quizás hay un cuento que no es para todos los niños y niñas y quizás hay otros que sí, ¿no? Como poder diferenciar esto. Y hay una cosa importante también donde siempre no nos tenemos que olvidar de cuán importante es nuestra mirada, nuestro tono de voz. Eso también es muy importante porque cuando uno, por ejemplo, trabaja con niños graves y afectados, ¿no?, que hablábamos recién de cierta rigidez o con poca empatía, ¿no? Nuestro cuerpo, prestar nuestro cuerpo a la hora de narrar, es muy Mm. importante, porque estamos mostrándoles, estamos siendo un poco espejo, ¿no? Y devolviendo algo desde un lugar, ¿no?, más entonado, y que es necesario para que el niño pueda encarnar algo de eso, ¿no? Entonces, Sí, es como en psicoanálisis cuando la teoría habla de prestarle palabras al niño, también podríamos pensar en prestarle emoción al niño, ¿no? De alguna manera, o a la niña, como hacer un poco de ese yo auxiliar que pone mucha más emoción porque sabemos que ese niño o esa niña necesita de ese plus que estamos poniendo nosotras, ¿no? Así como cuando estamos en un juego simbólico, en la sala de psicomotricidad, en una sesión de terapia, con estas criaturas nosotras ponemos eh, mucho más énfasis, jugamos mucho más teatralizado de alguna forma para traer, para traer la emoción a la sala, ¿no? y pasamos a ser como actores también, ¿no? De Mm, alguna mm. manera. Es como un poquito la función de altavoz, ¿no? Como si nosotros hiciéramos de altavoz de esa emoción nuestra, que es lo que le permite al otro o a la otra conectar un poquito más. ¿Mm? Y hay otras criaturas que esto no lo van a necesitar.
Por eso es interesante también ese ajuste, ¿no? de nuestra manera de acompañar. Y por eso es tan importante también no caer en las recetas, ¿no? No caer en esta cosa de para todos o para todas va a ser así. Pues no, ahí tenemos que ir a lo particular, ¿no? A lo singular de cada acompañamiento. Sí. Vale, luego nos parecía interesante traer, hablar sobre los tipos de cuentos, ¿no? La diferencia entre el cuento leído y el cuento narrado, ¿no? El traer el lenguaje escrito, traer el lenguaje oral. El cuento con ilustraciones y el cuento sin ilustraciones. También es muy interesante esto, ¿no? Como cuando leemos un cuento sin ilustraciones, eh, todo es imaginación, ¿no? Estas imágenes ya no vienen de afuera, las imágenes vienen de dentro. Y esto es súper interesante también en terapia, ¿no? No caer siempre en, pues, mostrar el libro con las imágenes, sino poder traer el relato para imaginarnos cómo sería, ¿no? Cómo sería esa bruja, cómo sería ese lobo, cómo sería esa sirena, cómo sería esa casa, porque no va a ser la misma casa que yo me imagine a la que se imagine ese niño o esa niña, ¿no? Y ahí es donde entra lo terapéutico también. Y luego lo contrario, podemos traer libros que solamente traigan imágenes y nosotras tengamos que pensar con ellos o con ellas la historia, la narrativa. Bueno, Laura, no sé si quieres tú ir comentando también. No, sí, sobre todo es un poco lo que dije al inicio, ¿no? Que también es verdad que, digamos, piensen que siempre hay, desde, si pensamos desde el desarrollo, ¿no? Esperable, cuando son pequeñitos recurrimos a narraciones más orales y estamos más en contacto con el cuerpo del niño y podemos ir jugando, ¿no? A veces hay juegos, ¿no? Donde se hablan con los deditos o se nombran no las manitos, a veces se canta, ¿no? Que a veces van acompañados con cantos o con ciertas, digamos, tonalidad de voz, ¿no? Y eso es súper importante porque eso también va ayudando a construir también ese cuerpo, ¿no? Que está en proceso. Después en la narración oral es verdad que también el adulto también está muy implicado, ¿no? Y que es importante la tonalidad, el tono de voz, la mirada. Hay niños que necesitan la mirada del adulto todavía y necesitan que mientras le leemos también lo miremos, ¿no? Eso también es importante también. Y yo creo que, y los libros de imagen, con las imágenes, que creo que también es muy importante también porque, como decía Verónica, ¿no? Puede dar lugar también a que den rienda suelta también a la imaginación y a poner un relato, ¿no? Pero, por supuesto que si es inventado y cuanto más abstracción hay, menos, ¿no? Necesidad a veces hay de ese objeto externo, ¿no? Que ya pues, se pueden ir retirando, ¿no? Mismo el adulto también no es tan necesario. Está ahí para acompañar, pero no es tan necesario. Pero bueno, creo que esto es un poco el recorrido, ¿no? De los cuentos. Por eso es importante también ir pensando cuando introducimos los cuentos, en qué momento está ese niño, ¿no? Y qué necesita ese niño. Y luego, bueno, un poquito siguiendo como en la línea esta de los tipos de cuentos, las últimas tres, ¿no? Los últimos tres tipos de cuentos son muy interesantes, que es el cuento creado por nosotras como terapeuta durante la sesión de terapia, ¿sí? El cuento creado por el niño o la niña y el cuento co-creado entre nosotros y ellos o ellas. Yo creo que esto es una parte que quizás la traemos Laura y yo más desde la psicomotricidad, ¿no? Desde la formación que hemos hecho de psicomotricistas y es muy interesante para recoger, ¿no? Cómo de alguna forma ese cuento que nace del juego, que nace del movimiento, que nace de lo que la propia criatura trae a la sesión, siempre va a ser el más ajustado a lo que necesita, ¿no? Siempre va a ser el más cercano a su universo simbólico, a su lenguaje, a su cuerpo. Entonces es muy interesante como estar receptivo, ¿no? O estar receptiva a qué trae ese niño ese día,
qué está jugando. Por ejemplo, cuando construye una casa súper cerrada, tipo búnker, en donde se mete dentro y el afuera está lleno de personajes que son aterradores, como lobos, como brujas, ¿no? Cómo poder hacer una historia que pueda reflejar eso que está construyendo, eso que nos está diciendo, y también cómo podemos jugar con transformar eso que él está trayendo también, ¿no? Y esto es una cosa que en terapia también jugamos mucho, cómo a través de la narrativa, cómo a través del relato podemos intervenir también. ¿Mm? Y es una manera de intervenir también, ¿no? Dentro de los cuentos pueden ser una intervención también dentro de un contexto psicoterapéutico. Y creo que es importante, y acá voy a resaltar también un tema importante, que es lo que también decía Verónica, que escuchar, es muy importante escuchar qué es lo que trae el niño en la historia, porque eso nos da pistas también de dónde está, ¿no? ¿Qué le está pasando en ese momento? No es, y hay que ser, no hay que ser literal, por supuesto, ¿no? Hay que ir un poco más allá y ir escuchando qué representa eso que está, que está jugando, ¿no? Que está narrando. Es muy importante esto. Sí, aquí quería poner en contexto que cuando hablamos de la terapia psicomotriz estamos hablando de un espacio de juego, digamos, de un espacio terapéutico muy apoyado en el juego y en un juego que no es un juego estructurado o directivo, sino que es un juego libre en donde principalmente el cuerpo va a entrar en acción en un primer momento, más desde el explorar las posibilidades del cuerpo en la sala y poco a poco va a ir emergiendo el símbolo. Y esto es algo muy propio de la psicomotricidad que de alguna manera se une con el marco psicoanalítico también, ¿no? Como el símbolo es lo que nos va a permitir llegar a ese inconsciente, llegar a ese mundo interno para poder intervenir, ¿no? Entonces, esa casa que es cerrada, esa casa que tiene pocas ventanas, esa casa a la que no se puede acceder, de alguna forma nos habla de cómo está esa criatura, ¿no? De lo que necesita o de cómo se está sintiendo. Entonces, trabajamos simbólicamente desde ahí. Sí, bueno, es todo para los que no son psicomotricistas y venís más del ámbito de la psicología tradicional, digamos, es una metodología muy específica y muy diferente a lo que se puede ver en una sesión de psicoterapia más tradicional, ¿no? Y yo creo que Entonces, sí, sí, y yo creo que también eso es importantísimo en el sentido de que también no tenemos que quedarnos solamente con el tema de lo que está diciendo y narrando en ese momento, en el aquí y ahora, ¿eh? También es importante tener presente todo lo que el entorno que está en juego, la historia de ese niño, la familia, el ámbito familiar, o sea, la lectura ha de ser muy cuidadosa también, porque va cobrando sentido, no tenemos que poner un sentido inmediato, eso tenemos que ser también muy cuidadosos y digo en relación a darle un sentido o un significado, sino es a posteriori, ¿no? Tenemos que tratar mm, de ir encontrando poquito a poco en qué se conecta, qué sentido tiene para ese niño eso que está representando en el cuento. mm. Sí, les quería poner un ejemplo de la clínica, de la terapia, de hace bastante tiempo atrás, de un niño que vino bueno, que vino porque tenía muchas pesadillas y le pidió a los padres, al padre y a la madre, que lo llevaran a un pesadillólogo para que le ayudara a no tener esas pesadillas, porque su razonamiento fue, pues esto tiene que ser una especialidad, así como hay dermatólogos y podólogos, pues también hay pesadillólogos, ¿no? Y entonces vino a terapia y una de las primeras cosas que empezó a jugar eran túneles oscuros en donde pasaban muchas cosas adentro, donde había muchas amenazas, muchos personajes que daban mucho miedo. Y él iba preparando esos escenarios cada vez más intensos, digamos, y el desafío era que yo pudiera pasar y que él pudiera pasar por ese túnel oscuro lleno de imágenes que daban muchísimo miedo, ¿no? Como fantasmas, brujas, monstruos, todo tipo de calaveras, todo tipo de personajes que fuimos recolectando y que fuimos inventando, que implicaban un desafío pasar por ese espacio, digamos, de oscuridad. Y cómo a partir de ese juego, luego pudimos construir juntos con él un cuento
que hablaba de un personaje que tenía que pasar algo muy difícil, ¿no? Que tenía que traspasar algo muy difícil y que tenía que ver de alguna manera con su momento, ¿no? Con el crecer, con el estar haciéndose más grande, con animarse a salir más del entorno familiar, ir más hacia el mundo externo, mostrarse vulnerable en el afuera, no solo en el adentro de la familia. Bueno, fue súper interesante y muy bonito ese trabajo que duró muchas sesiones en donde fuimos construyendo ese cuento compartido, escribiéndolo, dibujándolo, pero que había salido de un juego que él había traído espontáneamente a la sala. ¿M? Y cómo después de hacer todo ese proceso, recién llegamos a esa conexión entre, quizás las pesadillas tienen que ver con esto, ¿no? Quizás las pesadillas tienen que ver con todo esto que me asusta, con todo esto que me da miedo transitar, ¿no? Entonces es interesante cómo primero aparece lo simbólico, primero aparece lo metafórico, primero aparece ese lenguaje más inconsciente y luego poco a poco vamos llegando a la conciencia. Si yo como terapeuta desde un inicio ya pongo una interpretación o ya pongo un sentido a ese túnel, quizás no hubiera habido esa posibilidad de construir todo este recorrido simbólico que fue bien interesante hacerlo, porque dio mucho juego para pensar esos matices de sus miedos, ¿no? Y seguramente en la narrativa que se fue construyendo, entretejiendo, también seguramente que seguro es lo que, ¿no? Los miedos fueron amenguando, fueron, ¿no? De alguna manera algo se entreteje que tranquiliza. Lo Mm, simbólico de los cuentos, por eso es muy importante como función, la función simbólica es muy importante, posibilita elaborar muchas veces estos miedos y también mediatizar, por ejemplo, también las reacciones, ¿no? El que no pasen a la acción, ¿no? Que puedan estar más en todos los niños que son más impulsivos o hiperactivos, ¿no? Estas partes es muy importante, por eso tiene un bien. sentido también, ¿no? Mm. Y pensaba cuando estamos acompañando niños, también pensaba en el entorno escolar, qué rico que es cuando podemos construir con ellos, ¿no? Por ejemplo, en las sesiones de psicomotricidad, en la escuela, digamos, cómo con ellos y ellas también podemos ir compartiendo esta creación de cuentos, esta creación de historias a través del juego que ellos van produciendo o que van creando por ejemplo, en entornos como la sala de psicomotricidad, en donde está esa posibilidad, pero podrían ser otros entornos, ¿no? No tiene por qué ser solo la sala de psico. Hablo de la sala de psico porque soy psicomotricista y es lo que más Ya. he transitado, ¿no? Pero es bien interesante como cuando se da un juego grupal, luego el psicomotricista puede armar una historia sobre esto, ¿no? Por ejemplo, en un grupo de P3, P4 hace un tiempo, se dio un juego de pues, unos niños que eran piratas, que iban en una barca y luego pues había otros personajes que aparecían en el mar, que eran peligrosos, que uno era el tiburón, que lo representaba la psicomotricista, ¿no? Y cómo luego de jugarlo lo podíamos narrar y cómo ellos se sentían y ellas se sentían identificados con que yo era pirata, con que yo era un animal que estaba en el agua, con que yo era el que llevaba el barco, con que yo era el que, ¿no? El que tenía miedo y me protegía en otro lugar. Y ese cuento inventado permite sentirse reconocida, sentirse que el adulto me vio, que el adulto me registró, ¿no? Me supo ver, ¿no? En el grupo también. Sí, y esto sentirse visto es súper importante también en relación a la seguridad y asegurarse también, ¿no? En el Mm. sí mismo. Esto también es muy importante. Es muy bonito cuando tú desplazas eso hacia otros personajes, ¿no? No haces la historia de lo que pasó ahí, ¿no? Y, por ejemplo, lo trasladas al mundo animal, ¿no? Hablando de diferentes animales que hacían diferentes cosas y ellos se van sintiendo descubiertos, ¿no? Como yo era el león que saltaba o que el león que daba miedo, o yo era el animal que estaba refugiada, ¿no? Es muy bonito eso, Sí. la emoción que les trae.
Vale, otra cosa que nos parecía interesante trasladar también era en qué momentos podemos traer los cuentos dentro de una sesión, ¿no? Como, por ejemplo, una posibilidad es abrir una sesión. Ahora pienso en una sesión de terapia, pero pienso también en un momento escolar, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando yo traigo un tema a través de un cuento? ¿Sí? Y empiezo, por ejemplo, una sesión de juego en la escuela o una sesión de terapia más en la consulta, empiezo con una narrativa. Estoy trayendo yo un tema, ¿no? De alguna manera estoy haciendo una intervención, ¿sí? Una vez me pasó también acompañando a una niña que yo, pues, bueno, una niña más grande, que yo quería como indagar si podía haber algo vinculado a alguna situación de abuso y, y comencé con, no sé si conocéis una canción de Canticuénticos que habla de los secretos, que es muy bonita. No la incluimos en la lista porque la lista era de cuentos, pero es muy bonito como recurso. Si Es lo una narrativa buscáis, oral también, ¿no? sí, si lo buscáis en Google seguro que lo encontráis fácil. Se llama Hay Secretos y Canticuénticos es el grupo, es un grupo argentino. Y, y fue bien interesante lo que desplegó, por ejemplo, empezar la sesión mostrándole esa canción, ¿no? Todas las posibilidades de hablar sobre esto, ¿no? Sobre qué tipos de secretos había. ¿M? Lo más gracioso es que cuando esta niña, yo en ningún momento hablé de abuso porque de alguna forma para mí es un tema que en un inicio y cuando hay más una sospecha y no hay algo que yo esté, digamos, segura que voy a poner sobre la mesa, lo hablo en un nivel muy indirecto, ¿no? Entonces hablamos de los secretos que hace bien guardar, los secretos que no hace bien guardar, que son demasiado pesados para guardar y siempre hablamos en sentido metafórico del tema, ¿no? Y cuando esta niña llegó a la casa, que ya era una niña grande de 10 años, le dijo al padre y a la madre, me parece que Verónica piensa que yo sufrí algún tipo de abuso sexual porque me puso esta canción, pero ella en ningún momento lo trajo a la sesión. Ella conversó conmigo de los secretos y luego fue a sus padres y les dijo, me parece que Verónica piensa esto. Muy tierno eso, ¿no? Como ella no quiso traerlo directamente, pero sí que lo llevó a su papá y a su mamá. Y fue interesante porque con el padre y con la madre pudimos hablar de esto también. Eh, bueno, no sé, Laura, si quieres seguir con esta parte o vamos intercambiando. No, a veces es verdad que durante el desarrollo de la sesión también puede aparecer un tema, ¿no? Y que yo siempre creo que también es muy importante hacer una lectura más global antes de poder introducirlo, ¿no? O Mm, sea, tú pudiste poner ese tema o pudiste poner esa canción porque de alguna manera alrededor ya había todo un trabajo previo, ¿no? Y había una escucha sobre que quizás podía haber una posibilidad y buscamos algo que fuera rodeando, ¿no? La sí, situación. pero ni de cerca es lo más frecuente, ¿no? Es más la Por eso, excepción que la por regla, ¿no? eso. Pero, digamos, yo apelo siempre a la escucha, ¿no? Y que siempre cuando introducimos algo tiene que ser, intentar hacerlo desde una manera ajustada, ¿no? Ajustada en ese momento, al momento de ese niño, que creo que es importante, ¿no? Mm. Entonces, bueno, depende del momento. Bueno, a veces durante la sesión también es interesante porque quizás en el juego aparece un tema, ¿no? Y quizás el cuento puede acabar anudando algo, digamos, ¿no? De ese tema que trajo y que, bueno, le puede dar como, también puede ser un cierre, ¿no? O puede ser durante el momento del juego simbólico propiamente adentro de la casita, que me ha pasado también, Mm. ¿no? O cuando estamos haciendo sesiones con las familias, ¿no? Que hay un momento donde es necesario que el adulto entone con los papás, con el niño, perdón, ¿no? Entonces, bueno, a veces un cuento, ¿no? Puede acompañar ese momento, ¿no? Que es un momento donde
uno se recoge, está al lado, ¿no? No es casual que a veces lo utilicemos en rituales, ¿no? De la noche, ¿no? Para poder, ¿no? Mm, Acompañar. Y bueno, digo que puede ser un momento donde puede ayudar y que puede ser una buena intervención, ¿no? Quizás. A veces más allá del tema que tenga el cuento, que bueno, uno no introduce cualquier cuento, ¿no? Pero digo que puede ser algo muy interesante. O con un tema específico que haya aparecido. Por eso creo que también es muy sí, importante. Y esto que decía Vero, también después de lo jugarlo, después de moverlo, ¿no? Y que quizás a veces llevarlo en el momento de representación, ¿no? Que puedan escribirlo o que nosotros se lo escribamos y armamos un cuento, ¿no? Donde ellos pueden también dibujar, ¿no? Digamos, tiene como muchas aristas también muy interesantes para el trabajo, ¿no? mm, Eh, y creo que eso ayuda muchísimo, y insisto, cuando un niño puede hacer toda esta simbolización, ¿no? Este proceso de simbolización, ya estamos haciendo una intervención importante con el niño. sí, sí. Eso ya es terapéutico de alguna forma. Introducir Sí. el símbolo ya es terapéutico, ¿no? O sea, introducirlo e introducirlo desde el deseo, desde el placer, desde el juego, desde el cuerpo. Por eso es que el cuento durante la sesión, en el recorrido de la sesión, es mucho más interesante que al inicio o que digamos, es mucho más interesante que esté vivenciado en un cuerpo en movimiento, en una emoción que ya emergió, a que sea ese el disparador, ¿no? Para mí, o sea, a nivel terapéutico es muy diferente el potencial de ponerlo en un lugar y ponerlo en el otro. ¿Mm? Y aparte pensar que es algo que pueden crear ya en la creación y en la creatividad, y todos sabemos que la creatividad es un indicador de salud. Así que Mm, también esto también es importantísimo, es un proceso creativo el construir mm. e inventar un cuento, ¿no? Y luego es interesante también porque fíjense que estamos hablando mucho de la creación de los cuentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil que nosotros podamos tener un cuento ajustado a la realidad que tiene cada niño y niña, ¿no? Y esto es una cosa que ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas, y es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, que es con la generalización de los temas, ¿no? Por ejemplo, y esto pasa mucho en el entorno de la infancia en general, ¿no? Muchas familias que nos dicen, vale, ¿me puedes recomendar un libro para la separación de la pareja, digamos? Pero claro, yo lo que siempre reflexiono con las familias es que cada separación tiene matices muy diferentes. Es que cada realidad de esas criaturas que tiene a su papá o a su mamá o a sus madres o a sus padres separándose puede tener matices muy diferentes. Entonces, si yo le traigo un cuento en donde de alguna manera hay como una generalización de cómo es la separación de una pareja o cómo es la separación de unos padres o de unas madres, tengo que tener mucho cuidado porque yo estoy introduciendo ahí toda una información, toda una emoción, toda una realidad que quizás no es la realidad de esa criatura, ¿no? Hace poco me pasó que una mamá me preguntaba por un cuento, porque se había separado de su pareja y su niño era pequeñito, pues si quería leerle un cuento sobre la separación de los padres, del padre y de la madre. Y claro, yo hablaba con ella de la importancia de no contarle cualquier cuento, porque en ese caso, pues su papá, pues a partir de la separación de la pareja, había estado muy ausente de la vida de ese niño, con lo cual si yo le traigo un cuento que habla de una separación estándar en donde el papá tiene una casa y la mamá tiene una casa y ese niño va a transitar de una casa a otra con sus juguetes, con su mochila, y en casa de mamá va a disfrutar de una cosa y en casa de papá va a disfrutar de otra. Y resulta que la realidad de ese niño es que sigue teniendo su casa y que su papá no tiene otra casa donde ir y que está muy ausente. Esto le va a generar muchísimo dolor a este niño, porque va a conectar con una doble pérdida. No solo mi papá y mi mamá se separaron y ahí tengo una primera pérdida y un primer duelo, sino que además voy a ver que es posible que yo no tenga esa segunda casa, que yo no tenga un lugar donde ir con papá y construir también una realidad cotidiana con papá. Entonces,
tengo que tener cuidado porque no todas las separaciones van a ser iguales, no todas las muertes de un abuelo o de una abuela van a implicar lo mismo para una criatura, no todas las muertes de un papá o de una mamá van a implicar lo mismo para una criatura o para una familia. Entonces tengo que tener mucho cuidado con cuáles son esas imágenes que yo estoy trayendo y cuáles son los mensajes que estoy trayendo para ver si se ajustan o no, o para ver si suman o restan en esta elaboración que tiene que hacer esa criatura. ¿Sí? Esto es, yo creo que es importante. Los niños que están en una etapa de desarrollo, están en un desarrollo esperable, como decíamos hace un ratito, es verdad que muchas veces cuando introducimos temas, que puede pasar porque nos podemos equivocar y podemos también cometer errores, eh, generalmente cuando el contenido o ese cuento no fue quizás ajustado en ese momento para ese niño, la verdad es que no van a volver, no les va a interesar, no lo van a Sí. escuchar o no le van a, o sea, es como cuando abrimos preguntas y decimos, bueno, a ver, ¿no? Queremos explicar un tema y después ni siquiera preguntan, porque es verdad que quizás no era el momento, ¿no? Los niños nos dan pistas de Y lo cuánto. mismo al revés, ¿no? Cuando Claro, un niño o una niña nos pide que repitamos y repitamos y repitamos y eso es, repitamos otra vez el mismo cuento, es porque hay algo de ese cuento que le está ayudando, que le está ayudando a elaborar algo de la realidad, eso es. interna o externa, ¿no? Entonces es interesante esta repetición, ¿no? Por eso yo creo que todos tenemos en nuestra historia estos cuentos preferidos, estos cuentos que durante etapas leímos y releímos y Necesitamos. volvimos a mirar, ¿no? Porque son cuentos elaborativos que nos permiten elaborar aspectos de nuestra realidad. Y ahí pues voy a hacer un paréntesis muy pequeño, que lo vamos a trabajar en la formación luego. Es interesante ver en nuestra propia historia cuáles fueron los cuentos preferidos y ver el nexo que hay entre nuestros cuentos preferidos y nuestra historia vital, nuestra biografía, ¿no? De alguna forma. Bueno, voy a ir avanzando porque si no, no nos va a dar Sí, el tiempo. Eh, otro contenido que nos parecía interesante traerles era qué despliega el cuento inventado, ¿vale? Como toda producción creativa, ¿sí? Como también el juego simbólico, por ejemplo, ¿no? Nos parecía interesante traer tres aspectos que tienen que ver con la proyección del mundo interno, es decir, yo cuando creo un cuento, yo también como adulta, cuando estoy creando, estoy proyectando algo de mi mundo interno, ¿sí? Pero sobre todo nos interesa que ese niño o esa niña pueda, de alguna forma, a través de esa creación, del juego simbólico o del cuento, mostrarnos su mundo interno, que nos muestre cómo se está sintiendo, qué emociones tiene, qué sentimientos, qué experiencias traumáticas cuando un niño o una niña juega y repite ese juego o inventa un cuento y repite una y otra vez, puede haber una situación traumática de base, ¿sí? Porque una forma de elaborar el trauma es la creación, es el juego, es ponerlo en lo simbólico, ponerlo en el símbolo del juego o del cuento, ¿sí? Por ejemplo, por eso cuando una criatura pequeña si ve un accidente de coche, pues luego va a coger sus cochecitos y va a jugar a que ese accidente vuelve a pasar una vez, dos veces, tres veces, ¿no? Esto tiene que ver con la necesidad de elaborar eso que pasó en la realidad, que le impactó en el mundo interno, quizás como situación traumática y que necesita jugarlo o necesita explicarlo una y otra vez para poderlo tramitar, ¿no? Para poderlo integrar. quería ahí también decir que me parecía importante que no es solo la mera repetición. A veces en niños, insisto, que tienen un desarrollo esperable, la repetición forma parte del aprendizaje. Ustedes saben, muchos son docentes, hay, hay ¿no? Es importante, ¿no? Para el aprendizaje, digamos, ¿no? Pero cuando estamos hablando en un proceso, ¿no? terapéutico, esta repetición nos da pistas también, como decía Vero, de quizás hay algo traumático, pero en la repetición también tenemos que también saber que a veces también es necesario introducir algo, ¿no? Introducir alguna intervención Sí, diferente.
para Mm. poder anudar y que esta repetición no quede en un bucle, porque tampoco es Sí, la idea, digamos como, ¿no? como si fuera más una espiral, ¿no? Como si Eso nosotros es, pudiéramos introducir una modificación en ese juego o en esa narrativa muy pequeña y obviamente muy ajustada al momento que está esa criatura, pero que permita dar una vuelta más, ¿no? En esa elaboración, eso ¿no? es. Por ejemplo, cuando, cuando un niño está jugando ese accidente y lo único que juega es el impacto de los dos coches porque es lo que vio, nosotros en un momento dado podemos introducir que vino una ambulancia, que se llevó a esas personas al hospital, ¿no? Como podemos introducir de alguna manera algo que nos permite dar una vuelta más a eso. Sí, cómo se sintió el que estaba observando o el que vio ese accidente, ¿no? O cómo, bueno, estas cosas que son importantes. Mm. Bueno, hay que ir trabajando. Luego también ese cuento, esa producción creativa, nos va a estar dando mucha información de aspectos de la realidad de esa criatura. Aspectos históricos, aspectos autobiográficos, pero también aspectos del contexto de la realidad, ¿no? Por ejemplo, una criatura que en su juego simbólico o en su cuento nos habla de un papá que le pega a su hija, por ejemplo. Pues nos está hablando de una realidad, nos está hablando de pues seguramente esto sea parte del contexto vital, ¿sí? Obviamente que no podemos leer literalmente cada cosa que esa criatura va a traer al juego, pero sí estar como atentas a, vale, en ese juego esa niña está trayendo a un papá que pega, ¿no? O a un papá que grita mucho, o a un papá que se enfada muchísimo y le da mucho miedo a los hijos, ¿no? Por ejemplo. O no, no un papá o una mamá, sino muchos animales en el entorno que están ahí, ¿no? Hostigando o están a punto Mm, de atacar, ¿no? ¿Qué sé yo? mm. Esto, por eso la lectura tiene que ser dentro de la historia propia de ese niño, ¿no? Para poder Sí, creo usar. que tenemos que ser muy cuidadosas con las interpretaciones que hacemos de esto. Por eso siempre tenemos que cruzar y por eso siempre aquí estamos hablando más del ámbito terapéutico, porque nosotras en el ámbito terapéutico conocemos mucha la realidad histórica de esa criatura, conocemos mucho qué pasó en su historia vital. En la escuela no siempre tenemos esa información y por eso es que es delicado también en la escuela hacer interpretaciones, porque podemos caer un poco en una violencia interpretativa que le llama el psicoanálisis, ¿no? Es decir, poner un sentido o un significado en algo Eran que, acordes. claro, que no es ajustado, ¿no? Y que tampoco quizás es el ámbito para hacerlo, ¿no? Y por otro lado, un tercer punto que nos parecía interesante traer es cómo el cuento inventado nos habla de lo que ese niño o niña introyectó del mundo exterior. Por ejemplo, en relación a los roles, a los estereotipos de género, a los mandatos, a las creencias, ¿no? ¿Qué hace un niño varón? ¿Qué hace una niña? ¿A qué juega? ¿A qué no juega? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué valentía tiene? ¿Qué emociones puede sentir y qué emociones no puede sentir? Es decir, que nos va a hablar mucho de todo lo que introyectó del mundo externo, ¿no? Vale, sigo con la siguiente diapo, que de alguna manera va a ser la continuación de esto, que de alguna forma es importante entender que el cuento creado, ¿no? Al igual que el juego simbólico, que en psicomotricidad hablamos del juego simbólico no a lo que a veces en el ámbito educativo se le llama juego simbólico, que es el me disfrazo de mamá, de papá, juego a que cocino, ¿no? A la cocinita Es más como un juego que me involucra más en todo mi cuerpo y que me meto mucho más en el personaje, no tanto en un juego de roles, que sería quizás esto que en educación a veces se le llama más juego simbólico, ¿no? Que es hago de mamá, hago de papá, hago de bebé, hago de niño o hago de gatito, sino como cuando estamos en una sesión de terapia, desde esta perspectiva de la terapia psicomotriz, ese juego simbólico me implica mucho más en todo mi cuerpo y en una emoción mucho más intensa, ¿vale? Y ese como sí que juego o que cuento en el cuento inventado es un lenguaje privilegiado para la elaboración emocional. ¿Sí? A veces hablamos con las familias sobre el poder de los cuentos tradicionales, ¿no? Y,
Y a veces surgen muchas dudas en relación a si los cuentos tradicionales no traen aspectos, digamos, como violentos, ¿no? Y es interesante porque en realidad los cuentos tradicionales, no sé si habéis leído el libro de Bruno Bettelheim de Psicoanálisis de los cuentos de hadas, él lo desarrolla súper claro esto, cómo los cuentos tradicionales traen simbolismos y cómo el cuento anticipa que eso pasó en un entorno muy lejano hace muchos años, en un lugar que no es la realidad nuestra, ¿no? Había una vez en un lugar muy lejano o hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Y a nadie se le ocurre pensar que porque le estamos leyendo Hansel y Gretel a una criatura y Hansel y Gretel queman a la bruja dentro de un horno, a nadie se le ocurre pensar que un niño va a quemar a una persona dentro del horno, porque, bueno, si es un niño que puede entender ese simbolismo, que puede diferenciar fantasía de realidad, está claro que eso es un como sí, ¿se entiende? Entonces, esto es muy interesante, como ese como sí, por eso en psicomotricidad jugamos a matar y no estamos generando violencia, lo que estamos trayendo es el simbolismo de la muerte, pero no el aspecto O, concreto de la guerra, ¿no? o la canalización de todos los impulsos más agresivos, de la agresividad, que también forma parte de todo ser humano y de todo niño, que los Mm. niños justamente necesitan cada vez acotar más y controlar más esos impulsos. Y a través del juego es una manera, y el cuento narrado es una manera también de tramitar esos impulsos. Por eso decíamos que mediatiza de alguna manera las reacciones o la impulsividad, ayuda a que mengue un poco, ¿no? Que no pasen al acto, digamos, ¿no? Y, Ayuda, posibilita. y esto es interesante porque muchas veces los profesionales del ámbito de la infancia nos quedamos en lo literal. Por ejemplo, ¿tengo que permitirles que jueguen a matarse, por ejemplo? ¿No? Y es como, si yo estoy segura que eso está siendo puesto en juego en el marco del como sí, ¿vale? Desde me estoy inventando aquí una super espada para matarte o, ¿no? O una super trampa para... Esto está puesto en el como sí, en el lenguaje simbólico, es algo que es elaborativo. Es muy diferente a que yo le regale a un niño una pistola igual a una pistola real, porque ahí ya el como sí no está tan asegurado, ¿se entiende? Por eso yo no le regalaría una pistola a un niño, pero sí obviamente que permitiría que ese juego también forme parte de la actividad espontánea, es decir, el jugar a matar, el jugar a morirse, el jugar a matarse, tiene que ver con tramitar estos impulsos agresivos y siempre que nos aseguremos que estamos en el como sí, en el terreno del como sí, eso va a ser una acción que permita elaborar, ¿vale? Y ahí Sí, o cuando la trabajamos, separación, ¿no? o la Claro, la separación, separación con los adultos, ¿no? Cuando uno quiere matar al otro, al otro adulto o al otro que está, ¿no? Quizás depende a quién se mate, estamos tratando de, bueno, está intentando empezar a poder separarse, ¿no? mm, También. Por eso digo, la mm, lectura tiene que ser también, insistimos siempre en esto, que tiene que ser ajustada. Pero bueno, el cuento puede posibilitar, ¿no? Tramitar mucho de todo esto, ¿no? Los impulsos agresivos, la separación, bueno, en fin, muchos planos también para poder leerlo. vale, y en este sentido creo que esto ya lo hemos hablado mucho, Sí. pero esta creación nos sirve de puente entre nosotros y el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Y esto es lo interesante de todo lo creativo en el fondo, del juego, del cuento, de la plástica, de alguna manera es lo que nos permite eh, acompañar a esa criatura en una forma más profunda, ¿m? No tanto en el plano de la conducta, sino en el plano más interno, en el plano más inconsciente también. Y yo creo que también es indicador, es importante escuchar cuando a un niño no puede encontrar esta parte de ficción, ¿no? O que es un indicador que esto no esté todavía instaurado o esté logrado, ¿no? La delimitación clara entre el adentro y el afuera es algo también muy importante que también se va construyendo, ¿no? Y si esto no está claro, todo lo que está interno o todo lo que está afuera puede ser muy invasivo, muy duro para un niño y angustiante, ¿no? Entonces, Mm, yo he tenido niños que, por ejemplo, cuando son muy pequeñitos todavía, también, si a veces
un niño, por ejemplo, tenía un niño que estábamos jugando, ¿no? Al lobo, ¿no? El lobo está, o estábamos narrando la historia del lobo, ¿no? De un lobo que salía a comerse a los cabritos, y se asustó mucho al punto de que, ¿no? Tuvo que ir corriendo al baño porque se estaba haciendo pis, casi se hace pis, ¿no? Estaba muy asustado y evidentemente todavía no estaba en un momento donde había esta clara diferenciación, ¿no? Y todavía no estaba totalmente asegurado, ¿no? O seguro de sí mismo. Esto es interesante porque puede tener que ver con el momento evolutivo o madurativo, es decir, O con por otra edad, cosa. o con otras cosas, ¿no? Es decir, un niño o niña a los 3 años puede ser que todavía no tenga construida esa frontera entre fantasía y realidad cuando la intensidad es muy fuerte, cuando jugamos un juego de donde aparece el lobo, donde están los cerditos, donde... y a los 3 años le puede venir mucho miedo con un juego así. Claro, Pero si este mismo miedo aparece a los 5 o 6 años, ya no se está hablando de otra cosa, ya no se está hablando que esa construcción del principio de realidad, de esa diferenciación entre mundo de la fantasía y mundo real, no está consolidada, con lo cual ¿no? Tenemos que tener ahí una alerta de hay algo que no se construyó aquí. Por eso es interesante analizar el lenguaje del cuento o el lenguaje del juego simbólico porque nos va a dar pistas sobre la construcción psíquica, nos va a dar pistas sobre cómo es el funcionamiento de ese niño o de esa niña y en qué momento está también. Y luego, bueno, un poquito en la línea de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Como la capacidad de crear, la capacidad de narrar con una estructura, nos habla de haber alcanzado una estructura, una estructuración del pensamiento y una estructuración psíquica también. Por eso es tan interesante el cuento inventado y no el cuento, digamos, que reproduce el que ya leímos, ¿no? Porque cuando un niño o una niña inventa un cuento, nos está dando mucha información, tanto de su mundo interno emocional como de su desarrollo del pensamiento también. Una criatura que no es capaz a los 4 o 5 años de elaborar un juego o una... Aquí ponemos un poquito en el mismo plano el juego simbólico, es decir, el juego que tiene un desarrollo, un, un- un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? En el juego simbólico o en el juego representativo por ejemplo, con Playmobiles o con personajes, con animales, o el cuento, estaría como en la misma línea porque son formas de narrar, ¿no? Esa criatura que no es capaz de generar una estructura en esa narrativa y que se confunde y que no sabe qué pasó y qué pasó antes y qué pasó después y no puede encontrar un final, nos habla de cómo está en su mundo interno, ¿no? Nos habla de que hay algo que no está pudiendo estructurarse. Bueno, no sé, Laura, si quieres comentar algo más de esto no, yo creo que que creo que ya lo hemos como sí, hablado. sí Y lo hemos. luego, bueno, nos parece interesante hacer una última diapositiva de aspectos a cuidar, ¿no? En esto que veníamos hablando, ¿no? Como, eh, bueno, cuidar que el cuento que, que, Lo ofrecemos, digamos, ¿no? que ofrecemos no traiga quizás información que todavía no puede ser procesada o que genera angustia, ¿no? O que invade demasiado. Eh, yo les quería poner un ejemplo en relación a este tema de un cuento, por ejemplo, que es un cuento que está especialmente escrito para tratar el tema del abuso sexual y claro, y en un principio uno podría decir, bueno, pues es interesante, ¿no? Con el porcentaje de criaturas, ¿no? Estamos hablando de más o menos un 20% de niños y niñas van a pasar por una situación de abuso durante su infancia, o están pasando actualmente más o menos un 20%, pues es interesante traer un cuento sobre el abuso sexual infantil. Pero, por ejemplo, no es lo mismo traer un cuento como Tu cuerpo es tuyo, ¿no? Como el cuento de Lucía Serrano, que habla del cuerpo, que habla de cómo me siento cuando me tocan, qué partes del cuerpo quiero o no quiero que me toquen, o el permiso para acercarse o para dar un beso, ¿no? Que traer un cuento como, bueno, pues como otros que son como más literales de una situación de abuso. Concretamente
un cuento de una niña que es súper bonita la historia y la ilustración, una niña que cuenta que un lobo entra en su casa y que nadie se da cuenta que es un lobo y habla de alguna manera de una persona cercana a la familia que abusa de ella en el entorno familiar, pero que nadie se da cuenta de esto. Y entonces las imágenes traen a este lobo y luego traen cuando ella puede hablar con su mamá de esto, ¿no? Pero claro, son imágenes muy potentes y son imágenes que quizás no corresponde introducir si no sabemos realmente que eso va a permitir una elaboración. ¿Por qué? Porque si yo introduzco esto, voy a estar introduciendo la idea de que adentro de casa puede haber algo muy amenazante también. Y estoy introduciendo la idea de que adentro de casa puede haber un lobo, un peligro, una amenaza, ¿no? Entonces, tenemos que ir con cuidado también con qué ponemos, con qué imágenes, con qué metáforas vamos a jugar. Bueno, o en esta misma línea, pues introducir símbolos que sean demasiado intensos o invasivos, ¿no? Como por ejemplo introducir la imagen de la bruja en cuentos tradicionales como antes de tiempo, por ejemplo, ¿no? No sé, Laura, si quieres comentar algo más de esto. No, por ahora creo que, vamos, creo que ya un poco lo Luego, fuimos mencionando de maneras diferentes, sí, pero creo que ya lo sí. hemos dicho. Sí, Luego, para mí una cosa súper importante, bueno, que nos parecía súper importante con sí, Laura, era como no buscar un cuento para cada situación vital, ¿no? no. Esto es algo como que nos da un poco de miedo en relación a este tema, ¿no? Como porque tiene que ver al final con este consumismo, ¿no? Como porque aparece mucho esa demanda de las familias, ¿no? Pues un cuento para la llegada del hermanito, un cuento para la separación de los padres, un cuento para el inicio de la escuela, un cuento para Para ir la al sexualidad. doctor. Y es como, bueno, pues la vida no puede estar, el acompañamiento emocional no puede ser solamente a través de cuentos. O sea, esto es un recurso más, pero no puede ser la base del acompañamiento, ¿no? Y esto es algo que para mí es súper importante, porque si no, nos volveríamos No, locas buscando cuentos para cada situación de la vida, ¿no? y entramos en la línea de que, ¿no? De que estamos ya en un momento donde todo es información y hay mucha información y terminamos saturando. Entonces, Mm. nos saturamos nosotros y saturamos a niños. Entonces es muy importante también ir con cuidado también con él, ¿no? Sí, porque también se puede dar como una hiperestimulación, Eso ¿no? Como es. es que si yo, pues, si un niño va a empezar, yo qué sé, pues, I3, ¿no? Y va a empezar la escuela y yo le empiezo a contar un cuento y otro cuento y otro cuento sobre el inicio de la escuela, es como, vale, pero no le estoy dejando que él experimente, traiga sus imágenes, vea qué le genera a él, porque ya le estoy anticipando, ¿no? Si no va a llorar, si va a llorar, si es grande, si se separa de mamá tranquilamente, si, ¿no? Es como, bueno, pues dejemos que viva la situación o dejemos que llegue ese hermanito o esa hermanita y luego veamos que se mueve en ese mundo emocional antes de introducir ya pues un montón de imágenes y un montón de símbolos, ¿no? Sí, instaurar un poco la espera. Eso me Mm. parece importante. Eso, Sí, ¿no? porque en Digamos, esa introducir. espera también afinamos la escucha. Sí. Porque si yo no espero, y lo mismo en el ámbito educativo y en el ámbito terapéutico, si yo me avanzo, no estoy escuchando realmente cuál es la emoción que tiene esa criatura cuando nace el hermano, ¿no? Mm. Si yo ya le estoy leyendo libros de celos, pues ya estoy avanzando que eso va a generar, ¿no? Bueno, y luego mensajes moralizantes o mensajes que reproduzcan estereotipos. Yo creo que con esto hay que tener mucha mirada porque hay muchísimos libros y cuentos infantiles que esto es una Que me puede reproducción. sorprender bastante, les Sí, digo. sí, sí. Y es interesante estar muy atentas a qué mensaje les estamos dando a los niños a través de los cuentos, ¿no? Porque estamos construyendo realidad aquí también. Y luego, bueno, obviamente cuentos con contenidos que impliquen modelos de socialización violentas, estigmatizantes, discriminatorias, racializadas, ¿no? Esto también es algo como interesante. Y, y a-
a colación de esto también me parecía interesante traer, porque hoy justamente en una supervisión de equipo de Senda lo hablamos, ¿no? Como una mamá contaba, ¿no? Que su hijo estaba bueno, estaba explorando su expresión de género y a ella le parecía que determinados cuentos traían este tema como un problema o como un malestar o como un sufrimiento. Entonces, hacíamos una reflexión sobre qué pasa cuando un cuento trae algo como un malestar que todavía esa criatura no, bueno, todavía no, que esa criatura no lo está sintiendo y que quizás lo sienta más adelante o quizás nunca lo sienta. ¿Se entiende esto? Entonces, es interesante que con este afán de que elabore, yo puedo estar introduciendo antes o puedo estar invadiendo ese mundo interno con una emoción que no es la que está sintiendo la criatura. Y hay cuentos en donde esto está traído de una manera más transversal, por ejemplo, y estos cuentos los vais a encontrar en la guía, los cuentos de Jessica Love, que uno se llama La boda y otro se llama Sirenas. Son dos cuentos muy interesantes que si pueden comprarlos, se los recomiendo muchísimo para tener tanto en la escuela como en el ámbito terapéutico, porque son cuentos que hablan de la diversidad sin que eso sea el tema central del cuento. Es decir, en la boda se casan dos mujeres, pero eso no es lo central del cuento. Pero al mismo tiempo yo estoy mostrando digamos, otro modelo diferente al heteronormativo clásico de la boda del chico y de la chica, ¿sí? Lo mismo en el cuento de Sirenas. En el cuento de Sirenas, pues hay un niño que le gusta vestirse con faldas, collares y plumas y eso no es un problema, ¿no? Es como interesante el cómo podemos abordar temáticas de una manera no tan literal, de una manera como O más sutil directa, ¿no? también, Más ¿no? Sí. rodeándola, ¿no? A mí me gustan mucho esos cuentos, ¿no? Que bordean las temáticas, ¿no? O por ejemplo, otro cuento que también está en la guía, que se llama La estrella de Laura, que habla de la pérdida. Es un cuento muy viejo ya, seguro que lo conocéis. Sí, Eh, Habla de una niña que tenía una estrella que quería mucho y que la tiene que dejar partir, ¿no? Y me gusta mucho esa metáfora para trabajar duelos, por ejemplo. Y no es un cuento que habla de la muerte del abuelo, de la muerte de la mamá, pero habla de algo que yo quiero mucho que tengo que dejar partir, ¿no? Y qué le pasa a esa niña cuando tiene que soltar esa estrella que le fascina, ¿no? Bueno, entonces como poder entrar también en esa dimensión que es más simbólica, que es más sugerida, que es más sutil, yo creo bueno, que es muy interesante, ¿no? Bueno, por último, como pensar los cuentos como herramientas, como recursos y no como recetas, que yo creo que esto es bastante clave. Bueno, y esta frase un poco sintetiza esto, ¿no? Más que utilizar los cuentos como técnicas o recursos, proponemos usarlos como puentes que unen mundos, como lenguajes posibles para abrir conversaciones, nombrar lo que no se puede nombrar, poner imágenes a lo que duele o a lo que aún no puede ser comprendido o elaborado, ¿no? El cuento creado, el cuento narrado o leído, en presencia de un otro o una otra disponible que escucha, que se deja afectar y resonar, que también es algo interesante, ¿no? Como importante. nosotras también resonamos cuando contamos. Esto puede ser en sí mismo un acto reparador y un acto terapéutico. Mm. Y de hecho, esta ilustración es una ilustración del cuento de la boda. Estamos como con muy poquito tiempo, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. Vamos a ser como un poquito breves porque me gustaría como hablarles de la guía justamente para que no me gustaría que se usara digamos, como en esta cosa de las recetas, sino me gustaría como darle un sentido un poquito más amplio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abre micro, ¿eh? Directamente. Bueno, si no sigo y cualquier cosa, pues lo comentáis, ¿eh?
Bueno, no hablamos de las ilustraciones, pero ahora que pasamos estas ilustraciones últimas, creo que también es un punto muy interesante, ¿no? O sea, hay muchas aristas en relación al tema de los cuentos. Creo que las ilustraciones es algo que hace falta también hacer una reflexión profunda sobre qué tipo de ilustraciones, qué tipo de imágenes vamos a presentar también a los niños y niñas, ¿no? Bueno, la guía de cuentos tiene una primera parte que es un poquito esta reflexión más teórica, más metodológica, y luego tiene pues una organización temática, ¿vale? En donde, bueno, pues básicamente traemos aquí pues los temas que nos parecían como interesantes y que normalmente aparecen en las terapias, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el vínculo, la seguridad afectiva y la autoestima, la temática del miedo, la temática de la agresividad, la impulsividad y los desbordes emocionales. Después hay como un apartado más vinculado a libros que son interesantes para traer el tema de la sexualidad, de la diversidad, del consentimiento y del abuso sexual infantil. El tema de la pérdida, la muerte y los duelos, que yo creo que es un tema también interesante. El tema de la separación y las familias diversas, que bueno, que hay muchos cuentos que han quedado fuera, ¿eh? Hemos hecho como una selección y bueno, pues es algo a ir construyendo colectivamente, ¿no? Y por último, pues una cosa más concreta del nacimiento de los hermanos y los celos, como para traer cuentos que nos parecen así recomendables y para mostrarles un poquito cómo lo organizamos les muestro una página de la guía. Hemos hecho una ficha de cada cuento, primero con la información así como básica de los cuentos, edad recomendada más o menos, porque en realidad depende también de cómo es el funcionamiento de ese niño o niña, ¿no? Quiero decir que esto es como en un desarrollo esperado, pues más o menos esta sería la edad, ¿no? Luego, pues una breve sinopsis y unas sugerencias terapéuticas, ¿vale? De para qué pensamos que, o qué abre este cuento, ¿no? Por ejemplo, La pata paca, que es un cuento de Ricardo Alcántara, que es hermoso para trabajar, para traer a la terapia. Es un cuento que habla mucho de la expresión del afecto, de los vínculos, del sentirse desplazado, del no sentirse visto, del no sentirse incluida. Y es un cuento bastante ideal para trabajar sentimientos como la envidia, la exclusión, el sentirse desplazada, los celos. Bueno, abre muchas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho este tipo de cuentos. No es un cuento que hable, no es un cuento específico de celos, pero la temática que abre me permite traer los celos como una cosa más, ¿no? Para mí son los más ricos, ¿no? Bueno, y luego este otro, pues bueno, quería mostrarles solo como una página para comentar un poquito cómo lo habíamos organizado. Y luego, por último, porque ya estamos bastante avanzadas en cuanto a la hora, no queremos terminar tan tarde por vosotras y por nosotras, pues nada, hablarles, nada, 5 minutos de la formación que lanzamos en noviembre. Dentro del equipo está Laura, estoy yo, y están más terapeutas de Senda y una psicomotricista argentina que se llama Mara Lesbergeris, que quizás ya la conocéis. Es una formación de 120 horas, semipresencial, o sea que requiere estar 3 sábados en Barcelona. Para las que sois de fuera, pues bueno, pues implica venir a Barcelona 3 sábados. Y luego 9 sesiones online en directo repartidas entre noviembre y junio del curso próximo, a los sábados a la mañana. Y luego pues un trabajo de material, perdón, un material de trabajo asincrónico de lecturas, vídeos y unas horas de trabajo fuera del espacio del grupo. Está dirigida a profesionales del ámbito de la infancia, ya sea vinculados a la terapia, pero también al mundo educativo y socioeducativo. El objetivo es aportar herramientas, profundizar en el trabajo terapéutico con infancia desde una mirada integradora, sobre todo una mirada integradora del cuerpo, la emoción y el pensamiento, pero sobre todo del cuerpo. Creo que el denominador común de todas las que formamos parte del equipo docente es que tenemos el cuerpo, el movimiento y el juego como eje central del trabajo terapéutico. Y va a ser una formación con un enfoque muy práctico. Vamos a partir de la práctica clínica. Todas estamos trabajando en clínica para a partir de ahí ir a la teoría y a la metodología.
O sea, que esa teoría y esa metodología va a estar aterrizada en el trabajo de casos clínicos. Y bueno, los marcos desde los cuales vamos a trabajar y que vamos a integrar, y por eso el título de terapia infantil integrativa, son la psicología psicodinámica, la psicomotricidad relacional de Bernada Couturier, la terapia Gestalt integrativa de Claudio Naranjo y la terapia familiar sistémica. De alguna forma, estos cuatro pilares nos representan a nosotras como proyecto y como equipo, y vamos a trabajar en la integración de estos cuatro mapas teóricos y metodológicos. Y yo creo que creo que esto es como el gran potencial de esta formación. No va a ser una formación de psicomotricidad, porque ya hay otras formaciones más extensas y que se enfocan solo en psicomotricidad. No va a ser una formación en psicoanálisis, no va a ser una formación en Gestalt ni en terapia familiar sistémica, sino que va a integrar herramientas de esas cuatro líneas, ¿no?, de trabajo. Bueno, y la duración es de noviembre a junio. El equipo, pues, es equipo de terapeutas de Senda y Mara Lesbelleris. Y pues en la web podéis encontrar la información más completa y detallada. Y cualquier cosa, pues nos podéis contactar. Y por aquí les agradecemos vuestra participación. Voy a dejar de compartir para verles las caras. Bueno, muchas gracias a todas por, por estar ahí. Sí, muchas gracias por estar un viernes a última hora, por participar y espero que les aporte, que les enriquezca tanto el webinar como la guía, que lo hemos preparado con mucho cariño para enriquecer los acompañamientos y tener más recursos al final cuando trabajamos con niños y niñas. Siempre agradecemos esa parte de nutrirnos de las experiencias de otras personas, ¿no?, y de otros profesionales.